¿Cómo se te escapó el amor de tu vida? Estaba comprometido con el amor de mi vida. Justo antes de la boda me enfermé gravemente. Fui al doctor y me diagnosticaron cáncer. Después de 2 operaciones estaba acostado en una cama de hospital. Ella entró, se sentó y apenas me miró. Sabía que algo no estaba bien, así que le pregunté qué pasaba. Ella simplemente dijo que no se había comprometido para esto, que era demasiado difícil para ella. Le respondí que eso me dolía, pero que le deseaba lo mejor, y así fue. Se levantó y se fue. Esa fue la última vez que la vi. En menos de un año, ella se casó y tuvo gemelos. A pesar de todo, sigo deseándole lo mejor. Y por cierto, Patricia, sigo vivo y bien, gracias por preguntar. Ella falleció. Éramos apenas unos niños. Era una chispa, leal hasta el extremo y deslumbrantemente hermosa. La atracción entre nosotros era innegable, pero nunca llegamos a salir. La tensión romántica era tan evidente que cualquiera que estuviera cerca podía notarlo. Lamentablemente, tuvo un accidente automovilístico, ella y otro chico perdieron la vida. Nunca olvidaré su sonrisa, su risa contagiosa o esos abrazos tan fuertes que parecían romperme las costillas. Sus papás eran mis maestros de la escuela dominical. Y en su funeral su papá me dijo lo mucho que ella me admiraba. En ese momento me sentí completamente destrozado. Hoy hace 17 años que se fue, el 6 de mayo de 2008, ella solo tenía 17 años, te extraño como loco, Hannah. Han pasado 10 años, y solo éramos una pareja durante 10 días, pero nunca antes ni desde entonces me he sentido tan cautivado. Ella era una estudiante de intercambio de Austria, y regresaría unos años después a visitarnos por unas semanas. Era la mejor amiga de mi hermana menor durante su estancia aquí, y de algún modo eso me abrió la puerta, en fin. Mi mamá me reclutó como su pareja de baile en un evento de baile en línea, bueno, como su pareja principal, no sé. Charlamos todo el camino y, durante esos 90 minutos de viaje, sentí como si mi alma estuviera en llamas. Hablamos del estado del mundo, de la naturaleza del capitalismo, de las preocupantes tendencias de los medios sin responsabilidad hacia la verdad. Todo lo que decíamos, ella lo iluminaba y me mostraba nuevas facetas. Hablaba 6 idiomas y estaba aprendiendo el 7º. Me había enamorado de su mente antes de que pasaran 30 minutos de ese viaje. Y al mismo tiempo, estaba más asustado que nunca en mi vida. Luego bailamos, y me enamoré de su espíritu juguetón, de su independencia. Y aunque los otros bailarines mantenían sus manos y ojos en ella cuando se separaban como era de esperarse, yo no era el único que veía esa luminosidad. Toda la intimidad y la cercanía estaban reservadas para mí. Fuimos inseparables desde esa noche hasta el día después de su fecha original de vuelo, que nos perdimos pero pronto se desvaneció, porque nada de eso había sido realista o práctico desde el inicio. Yo, un trabajador manual, nunca tuve una ruta viable hacia un futuro en Viena. Además, ella estaba destinada a cosas grandes y a una universidad prestigiosa. Años más tarde, viajamos juntos por Cuba durante 18 días y descubrí que también podíamos ser buenos amigos platónicos una vez que acepté que la dinámica del pasado se quedaría ahí. Fue una experiencia increíble que despertó mi amor por el mochileo. Y desde entonces he visitado 5 países más en esta década. Ahora, sentado en mi sofá con mi gato, 12 años después, siento la misma felicidad que siempre me invade cuando reminiscencias sobre ese tiempo. Soy un mejor hombre hoy porque disfruté de su luz durante 28 días acumulados, hace más de una década. Y nada de lo que he encontrado desde entonces se compara. Estela, gracias. Y te perdono por insistir en que siguiéramos ese sendero animal que me llevó a la roca que aplastó mi pie. La hinchazón tardó un par de años en desaparecer por completo, pero ahora tengo esta interesante cicatriz de una herida aplastante en la parte superior de mi pie izquierdo. Y también una historia graciosa para contar. Espero que estés bien y logres todas las cosas que tu ambicioso corazón sueña. Sigues siendo increíble. Y siempre lo serás. Soy de esas personas que se escapan. Terminé una relación de 6 años y medio con alguien que tenía un mal carácter y era un niño de mamá, cuya familia no tenía el mejor sentido financiero. Cualquier deseo o anhelo que tuviera era completamente aplastado. En lugar de ayudarlo a pagar parte de su deuda estudiantil de $80.000, su abuela decidió regalarle un SUV nuevo de $45.000 en efectivo. Tuvimos una gran pelea porque yo no estaba lo suficientemente emocionada por el coche. Cuando le señalé esto, él me respondió que no, entendía la cultura porque no soy china y, seamos honestos, soy bastante blanca. No quería rentar un lugar juntos. Él insistía en comprar un departamento de inmediato. El único lugar que podríamos pagar estaba a, por lo menos, 45 minutos de mi trabajo.
Podríamos haber rentado y ahorrado para encontrar un lugar que estuviera más cerca de ambos trabajos. Además, no quería alejarme demasiado de mis padres, ya que soy hija única y tengo una relación muy cercana con ellos. Cuando hablamos sobre casarnos y dije que quería mantener mi apellido en el trabajo, él hizo un berrinche y me acusó de ser una persona terrible por siquiera considerarlo. Esto fue después de que me había dicho que recibiría uno de los viejos anillos de su abuela como anillo de compromiso, y que no me compraría uno. Yo quería un perro y un gato. Mi ex me dijo que no había manera de tener ambos. Tenía que elegir uno o no tener mascotas en absoluto. Ahora estoy felizmente casada con un hombre que es financieramente inteligente y conduce un viejo Jetta al que le hace de todo. Honestamente, ese coche desgastado fue parte de la razón por la que elegí a mi esposo. Él es muy consciente de todo. Rentamos un lugar que está a solo 7 minutos de mis padres, y es genial tenerlos tan cerca. Tenemos un gato que está más que consentido. Una vez que hayamos ahorrado lo suficiente para nuestro propio lugar, planeamos conseguir otro. Rottweiler. Siempre he tenido Rottweilers, pero por ahora, borro mi tiempo con el Doberman de mis padres cuando lo necesito. He tomado el apellido de mi esposo socialmente, pero legalmente y en el trabajo sigo usando mi apellido de soltera. Mi ex, que supuestamente estaba tan afectado por la situación, ya estaba en Bumble menos de 3 semanas después de que terminamos. Sé que ha encontrado a alguien nuevo y le deseo lo mejor. Pasaron 8 largos años en los que ella no dejó de jugar con mis sentimientos, haciéndome sentir que yo no encajaba en su ideal de alguien especial. Tenía carteles por todo su cuarto de esos famosos de los que estaba enamorada, todos muy distintos a mí. Hablaba de ellos como si fueran su mundo y, curiosamente, me pedía mi opinión sobre los chicos que le gustaban en la escuela, invitándome a ayudarla a conseguir citas. Luego, un mes antes de la graduación, me lanzó una pregunta que me dejó reflexionando. ¿Por qué no me invitaste a tu baile de graduación? Me confesó que había estado esperando que yo diera ese primer paso durante años, pero aquí está lo curioso. Nunca me invitó a su baile de graduación. ¿Tal vez yo sea el que se le escapó? Ella fue mi mejor amiga en la secundaria. Cuando llegué a la universidad, empecé a salir con alguien y tomé la decisión de enlistarme en el ejército. 2 semanas antes de irme, nos encontramos para almorzar. Al despedirme, ella comenzó a llorar y me rogó que no me fuera. Yo solo le respondí, voy a estar bien, no te preocupes. Los años siguientes fueron un verdadero martirio. Lidiando con una esposa que caía en el abismo del alcohol y las sustancias ilícitas, socavando mi vida mientras intentaba abrirme camino en mi carrera. Finalmente, logré liberarme de esa situación y abandoné el ejército. Una madrugada, a las 3, recibí un mensaje de mi querida amiga de la secundaria que decía simplemente, hola. Ahora estamos comprometidos y me siento increíblemente afortunado. Mi hermano falleció y desde entonces asumí las responsabilidades de papá para sus 3 pequeños. Y bueno, ella se molestó porque decía que pasaba menos tiempo con ella. Me confrontó y me dijo que tenía que decidir si iba a construir una vida con ellos o si iba a formar una familia con ella. Decidí quedarme con los pequeños traviesos. Uno de ellos está a solo 5 pies de mí en mi oficina, aprendiendo sobre el negocio familiar. Esa era la única vez que me había acercado al matrimonio y, sinceramente, no creo que vuelva a ocurrir. Entendía de dónde venía, pero vamos, solo habían pasado un par de meses desde que todo sucedió. La veo como la que se me escapó, porque fue la única vez que realmente quise casarme. Las demás eran solo aventuras pasajeras. Ella comenzó a trabajar conmigo. Al principio, era una chica tímida y reservada, pero a medida que la fui conociendo se fue abriendo poco a poco. Lo que descubrí fue a una persona increíble, dulce, divertida, trabajadora y hermosa. Alguien que claramente traía consigo las huellas de un pasado complicado. La admiraba profundamente por eso, porque todo lo que compartía sobre su historia no la derrumbó, sino que la hizo más fuerte. Eso me inspiraba. Con el paso de los meses, comenzó a darme a entender que tal vez había un interés mutuo. Compartimos listas de reproducción, hicimos paseos cortos y yo la escuché con atención mientras se abría sobre sus problemas. Era habitual que otros hombres la elogiaban o la acosaran, porque para ellos solo era una chica hermosa, pero yo veía mucho más allá de eso. Estar a su lado me brindaba una confianza que no sabía que poseía, y siempre estaré agradecido por eso. Me prometí que, sin importar en qué situación estuviéramos, si solo amigos o algo más, siempre estaría ahí para ella. No creo que se dé cuenta de cuánto me ayudó. Ella apareció cuando estaba en mi punto más bajo y me devolvió a la vida. Sin embargo, en ese momento, yo seguía tratando de descubrirme a mí mismo, aprendiendo a amar, y muchas de las señales que me daba se me escapaban.
Cuando finalmente estuve listo para mostrarle lo que sentía, fue el día de San Valentín. Me comentó que no había recibido nada de su ex y que ese día se sentía desanimada. Terminé contándole a uno de mis amigos cercanos lo que sentía por ella, y él me animó a sorprenderla con unas flores. Así que, al día siguiente, tomé un ramo que había quedado de un supermercado y lo dejé en la cajuela de mi auto, planeando dárselas después del trabajo. Pero durante nuestro turno, inesperadamente, comenzó a mostrarme videos de ella y su ex. Eso me desgarró por dentro. Sentí como si algo se hundiera en mí. Cuando llegó el momento de llevarla a casa, caminé hacia el auto con ella a mi lado, sabiendo que las flores estaban en la cajuela, pero simplemente no pude. No podía hablar. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. La llevé a casa en un silencio abrumador. Ella claramente había seguido adelante, volviendo a buscar a su ex. El problema era que no me gustaba cómo él la trataba. Pero a pesar de todo, ella lo quería, lo que me dejó confundido y dolido. Semana tras semana, intenté descifrar sus señales ambivalentes. Era doloroso estar a su alrededor porque todavía la quería en mi vida. Pero tenía demasiado miedo de revelarle mis verdaderos sentimientos. Temía que si decía algo, la alejaría para siempre. Al final, las cosas se alargaron demasiado. Creo que ella ya ha seguido su camino. Y aún me pregunto, ¿debería haber actuado de otra manera? Tal vez fui demasiado amable, quizás me faltó confianza. No lo sé, pero todavía me lo sigo preguntando. Era finales del verano de 1996. Ella llegó a mi trabajo de turno nocturno y me dijo que se iba de este horrible estado Indiana y que se iba a California. Me pidió que dejara todo y que la acompañara. Tristemente, yo era un idiota asustado. Pasé bastante tiempo perdonándome por eso. Es cierto que el tiempo sana casi todo, pero ella nunca será olvidada. Fue increíble y el verdadero amor de mi vida. Gracias por permitirme contar mi pequeña historia. Déjame contarte una historia que se siente muy real y conmovedora. Hace un tiempo, una amiga de una amiga estaba explorando su sexualidad. Después de pasar décadas en la iglesia lidiando con traumas religiosos, incluso había sido pastora. Su segundo esposo apoyaba su proceso de autodescubrimiento y, en un momento, ella y yo hablamos sobre la posibilidad de que tuviéramos algo físico entre los tres, siempre poniendo la amistad como prioridad. Si en algún momento alguien se sentía incómodo, todo terminaría. Al principio fue solo eso, algo físico, pero con el tiempo empezamos a disfrutar realmente la compañía del otro. Yo adoraba a sus hijos y me encantaba ayudarla a ponerlos a dormir, jugar juegos y salir de aventuras juntos. Sin embargo, eventualmente su esposo no estuvo de acuerdo con nuestra relación. Pero no dijo nada directamente, simplemente se dedicaba a hacerme body checking cuando me veía, menospreciándome frente a amigos en común y quejándose en un bar local sobre todos los sacrificios que había hecho para mantenerla feliz. De hecho, varios empleados del bar se acercaron a mí preocupados por mi seguridad en esa situación. Tras ese ambiente tóxico, decidí poner fin a mi relación con ella, aunque quería mantener una amistad, especialmente porque la quería mucho a ella y a sus hijos. Pero tras nuestra separación, ella cayó en una profunda depresión. Hasta su jefe se comunicó conmigo para expresar sus preocupaciones. Poco después, ella llegó a la conclusión de que era lesbiana y empezó su propio proceso de salida del closet. Se lo contó a su jefe, compañeros de trabajo, hermanas y, claro, a mí. Pasaron un par de meses y decidí dedicarle un regalo de cumpleaños que creí que sería significativo para ella. Terminé el proyecto mucho antes de la fecha y le pregunté si podía dárselo temprano. Ella aceptó, así que un día, durante mi hora de almuerzo, la encontré en su estacionamiento para entregarle el regalo. Se emocionó muchísimo, se puso a llorar y, en un arrebato de felicidad, me besó. Pero, mientras me subía a mi auto para irme, ella comenzó a caminar, pero de repente se detuvo en seco, regresó corriendo hacia mí y me mostró su teléfono. Era una foto de nosotros besándonos, enviada por su esposo, quien había estado vigilando desde fuera de su trabajo. La situación se complicó de inmediato. Ella quería honrar sus votos matrimoniales y el compromiso que había hecho con él. Su esposo le prohibió que me volviera a ver o que tuviera contacto conmigo. Es doloroso, ¿verdad? A veces, las decisiones que tomamos están llenas de complicaciones y emociones intensas. La vida nunca es sencilla. Hace 25 años, salí con un idiota después de una de las mejores noches de mi vida. Ese chico, con quien tuve un encuentro casual, se acercó a mí en el bar y me dijo, búscame cuando estés lista. Pero, ¿qué creen? Terminó que me quedé embarazada de un tipo que aún estaba casado, aunque separado. Pasaron 19 años, criamos a nuestro hijo juntos, y ahí fue cuando me di cuenta de que él nunca se iba a divorciar. A lo largo de estos 20 años, he estado en contacto con el chico del encuentro casual.
Hemos hablado de vez en cuando, pero recientemente hemos comenzado a charlar más seguido. No puedo evitar pensar que él fue el que se me escapó y ya quiero verlo en 2 semanas. Por fin, estoy viviendo mi vida para mí. ¡Qué emocionante! La dejé ir. Ella aún vivía con sus padres y no estaba lista para mudarse de casa. Su papá había conseguido un trabajo en Texas, mientras que nosotros estábamos en Virginia Occidental. Solo habíamos salido 5 veces, pero me enamoré a primera vista. Nos conocimos a través de una aplicación de citas. Planeamos salir, pero ella me explicó que acababa de salir de una relación y quería cancelar. Respeté sus límites, le dije que me llamara cuando quisiera y le deseé lo mejor. Cerca de 6 meses después, ella entró a mi trabajo. Yo trabajaba en un GameStop y me pidió si podíamos hablar unos minutos. Me dijo que no había dejado de pensar en mí y le confesé que sentía lo mismo. Salimos más tarde esa semana y nos divertimos muchísimo. Nos besamos y después de dejarla en su auto, celebré como un loco. Unos días después, me contó que se mudaba y me pidió que le dijera que se quedara. Pero le dije que no lo haría. No porque no la quisiera, sino porque tenía una gran oportunidad y no era lo suficientemente importante como para hacerla renunciar a eso. Se mudó unas 3 semanas después. La vi la noche anterior y tuvimos nuestra primera vez. Fue lo mejor que había experimentado hasta ese momento. Ella era tan dulce y cariñosa. Mantuve el contacto con ella durante años. Nos encontrábamos cuando venía a visitar a su familia y compartíamos un gran desayuno. Nos besábamos con mucha pasión después de nuestras citas, pero ambos sabíamos que solo era una reunión. Eventualmente conocí a mi esposa, quien es una mujer increíble. Tenemos un hermoso hijo, a quien amo con todo mi ser. Vi que ella se casó hace unos meses. Le envié una tarjeta y me agradeció por mensaje, hablando sobre lo maravillosos que eran nuestras nuevas parejas. Ella está con un buen tipo con quien trabajó y ahora están esperando un hijo. Me alegra mucho por ella. Sé, en el fondo, que si ella se hubiera quedado aquí nos habríamos casado. Pero las cosas se dan como tienen que ser. Siempre habrá una pequeña parte de mí que la amará. Sin embargo, el amor que sentí por ella y que finalmente perdí, me ha hecho un mejor hombre, un mejor esposo. Tocamos las vidas del otro durante un breve periodo. Y estoy muy agradecido por el tiempo que tuvimos juntos. Ella regresaba al este para estudiar Derecho y me propuso matrimonio. Yo le dije que no. Quería vivir un poco más, experimentar y dejarme llevar por la vida, mientras que ella buscaba las luces brillantes y la aprobación social. Ahora, ella está casada con un abogado que es un verdadero bombón y tiene una bonita carrera. En cambio, yo tengo unas cicatrices impresionantes, una moto, alquilo un departamento de una habitación en un edificio sin ascensor y vivo de mi pensión. Esa propuesta de matrimonio hizo algo en mí. Me hizo ver mi vida desde una perspectiva totalmente diferente, y de una manera positiva. Fue un regalo que he agradecido cada día desde entonces. Creo que ambos obtuvimos lo que realmente necesitábamos. Hoy quiero compartir una historia sobre amistad, amor y lo complicado que puede ser crecer. Imagina tener a tu mejor amiga durante 16 años. Cuando éramos jóvenes, yo era un verdadero problemático, pero ella siempre estuvo a mi lado. Teníamos una conexión increíble, siempre coqueteando, saltando entre esa línea del estamos saliendo y solo amigos, pero nunca terminábamos de dar el paso. Hubo momentos en los que lo intentamos, pero las cosas funcionaban hasta que dejaban de hacerlo y volvíamos a la misma rutina. Crecimos juntos y ella me conocía mejor que nadie. Pero, a medida que nos convertimos en adultos, nos dimos cuenta de que no éramos tan compatibles como pensábamos. Quien eres a los 16 no es quien eres en tus 20s o 30s, ¿verdad? Ahora no recuerdo de qué fue la última pelea, pero sí recuerdo que llegamos a un acuerdo mutuo. Era mejor dejarlo así, separarnos. En ese punto, lo negativo superaba lo positivo y pasábamos más tiempo discutiendo que disfrutando. No puedo mentir, hay días en que realmente la extraño. Extraño a mi mejor amiga, la chica que me llamaba a las 3 de la mañana solo porque sabía que yo contestaría. He seguido adelante, he crecido y me he construido una nueva vida, pero no puedo ignorar el vacío que dejó su ausencia. Donde quiera que estés, Alexis, y lo que sea que estés haciendo, no hay rencores. Dios te bendiga. Si alguien merece tener buena suerte en la vida, eres tú. Soy la que se escapó. Al menos para una persona, estaba lista y esperando. Todo lo que tenían que hacer era dar un paso adelante. Yo lo sabía, ellos también. Les di 12 meses, pero la falta de acción es una elección por sí misma. Así que me liberé y no tengo ningún arrepentimiento. A veces, alguien puede parecer ser el indicado, pero eso no garantiza que vayan a terminar juntos, y eso se puede sobrellevar. No estoy seguro si aún podría catalogarlos como el que se me escapó.
pero durante mucho tiempo, sin duda, los consideré de esa manera. Éramos muy jóvenes, era el primer amor. Yo atravesaba un estado mental complicado sin diagnóstico ni tratamiento. Buscaba alivio en sustancias y en el alcohol. También debo admitir que no era la mejor versión de mí mismo. Mi comportamiento era tóxico y egocéntrico. Por supuesto, ellos tampoco eran un ángel, pero le vi el corazón antes de que ellos acabaran con el mío. Al final, dejaron de hablarme tras un par de años juntos. Experimenté el sufrimiento de esa separación durante años. Un tiempo que ahora se me antoja vergonzoso. Estaba convencido de que eran el que se me escapó y que había arruinado la oportunidad con alguien que podría haber sido bueno para mí. Más de una década después y tras mucha terapia y autorreflexión, estoy con alguien que puedo afirmar con certeza que es el adecuado. Llevamos casi 10 años juntos y ahora sé sin lugar a dudas que no comprendía lo que era el amor cuando tenía 17 y 20 años. También estoy seguro de que mi ex no habría sido bueno para mí a largo plazo, ni yo para ellos. Sin embargo, hoy en día todavía siento mucha culpa y vergüenza por cómo traté a mi ex, tanto durante como después de nuestra relación. He considerado contactarlos para ofrecer una disculpa, pero creo que eso sería más para aliviar mi propia conciencia que por su sanación. Entiendo que, con razón, no creo que deseen tener algo que ver conmigo. No estaba lista para establecerse. Ella aún estaba en la secundaria y yo estaba a punto de graduarme de la universidad. Yo quería que ella terminara sus estudios y luego casarnos. Esa idea la asustó, así que terminamos nuestra relación. Más de 30 años después, la encontré casada en el norte de California y decidí visitarla. Su esposo ya tenía toda la información sobre mí, así que estuvo de acuerdo con el encuentro. Después de esa semana, nos hicimos muy buenos amigos. Un par de años después, fui una de las personas que le sostuvo la mano mientras se iba debido al cáncer. Ella estaba haciendo un programa de intercambio en la Unión Europea y yo era voluntario en una asociación estudiantil internacional cuando nos conocimos. Yo, lamentablemente, estaba enfermo, pero decidí seguir adelante y animarme a intentar algo con ella, con la esperanza de que mi salud mejorara. Pero no hubo cambios, y eventualmente ella se marchó. La amaba tanto, pero sabía que continuar la relación sería muy complicado para mí debido a mi situación y, además, para ella, que tendría que verme ir empeorando poco a poco. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije que debía seguir con su vida y sus sueños, que no debía quedarse por mí. La última vez que la vi fue en la estación de tren, hace aproximadamente 1 año y medio. Aún sigo enfermo, pero hace poco descubrí a través de Instagram que ahora tiene un nuevo novio. Me duele, claro, pero sé que ella es más feliz ahora. La verdad es que en ese momento era un completo necio y creía que era muy cool. Ella me dejó durante la universidad porque había subido unos 13 kilos, que hoy entiendo estaban relacionados con la depresión, y me encontró poco atractivo. Dijo que quería explorar la vida. Bueno, tenía razón, lo merecía. Mirándolo en retrospectiva, me dolió muchísimo en su momento y me tomó un buen tiempo superarla a ella y a la ruptura. Cambió completamente la forma en que empecé a vivir y, sobre todo, cómo trataba a las personas, especialmente a las mujeres. Me resulta repugnante pensar en cómo actuaba antes. Más adelante, descubrí que lo que realmente quería era relacionarse con algunos chicos que conoció mientras estábamos juntos y que había estado disfrutando de la vida a su manera con ellos. Me enteré a través de su mejor amiga, quien me contó que tuvo un encuentro íntimo con uno de ellos apenas unas horas después de terminar nuestra relación de 3 años. Tal vez me lo merecía, pero eso hizo que me resultara más fácil seguir adelante. 18 meses después, estaba en la mejor forma de mi vida y había recuperado mi confianza. Durante ese tiempo, varias de sus amigas me contactaron para decirme que ella quería volver a encender la chispa, pero nunca se lo dijo directamente a mí, un comportamiento muy inmaduro. Así que, por supuesto, rechacé esa idea, ya que nunca fue lo suficientemente importante para decírmelo a la cara. Ya en el último año de la universidad, conocí a la verdadera mujer de mis sueños, con quien ahora estoy comprometido, y no podría ser más feliz. Ella ha cambiado mi vida para mejor en todos los sentidos. Por otro lado, supe que mi ex tuvo varios hijos y que se le cayó un compromiso, según me cuentan. Bloqueó todos mis contactos durante un par de años, pero desde hace unas semanas me ha enviado solicitudes para ser su amigo en Instagram y Facebook. Obviamente, no acepté ninguna de las dos. Ella se mudó para ir a la universidad y yo entré al servicio militar. Luego, ella se trasladó a otra ciudad y yo me mudé al extremo opuesto del país. Sin embargo, viene el final feliz. Nos reencontramos cuando estuve en la ciudad para una conferencia de trabajo, y comenzamos a salir a distancia por un tiempo.
Después me mudé y ahora estamos felizmente casados, llevamos juntos aproximadamente 9 años. P.I.D. Agregando que, a pesar de todo, ella nunca logró alejarse de mí. Aunque durante un tiempo, la verdad, sí se sintió así. Nunca realmente fue mía. Me enamoré locamente de una mujer que ya estaba en una relación. Ella también sentía algo por mí y no era feliz con su pareja. Así que nos convertimos en mejores amigos rápidamente. Nunca había conocido a alguien como ella. Esa amistad en la que sientes que siempre has conocido a esa persona. Pero el problema llegó cuando su pareja se dio cuenta de lo que había escrito sobre mí. A partir de ahí, cortamos todo contacto. Ahora están casados y yo estoy en la relación más feliz de mi vida. Y la verdad, eso es probablemente lo mejor. La situación en la que estábamos ninguno de los dos era buena. Y sé que si hubiéramos terminado juntos, la confianza nunca habría sido genuina. Así que, al final, todo salió como debía. Éramos jóvenes, apenas en nuestros veintitantos, y llevábamos 3 años saliendo. Yo estaba completamente enamorado de ella, era perfecta para mí. Nunca peleábamos, pero tampoco tenía miedo de señalarme mis errores o retarme cuando me pasaba de la raya. Eso era lo que más amaba de ella. En una charla que parecía casual, el tema de nuestro futuro salió a flote. Yo escuché la voz de mi corazón y, casi sin pensar, le dije que estaba convencido de que solo era cuestión de tiempo antes de que termináramos casándonos. Al día siguiente, recibí una llamada, y me dijo que terminábamos sin más explicaciones, solo, se acabó, adiós. Y el sonido del teléfono colgando fue lo único que quedó en el aire. Pasaron los años y nos encontramos por azar. Intercambiamos números, pero nunca volvimos a estar juntos. La verdad, estar cerca de ella todavía duele, así que trato de evitarla. Con el tiempo, ella finalmente me explicó que cuando yo mencioné lo inevitable de un posible matrimonio, se dio cuenta de que pensaba lo mismo y eso la asustó. Entonces tomó la decisión impulsiva de terminar la relación antes de que eso sucediera. Y para que conste, me dijo que se arrepentía de lo sucedido, o al menos se lamentaba de cómo lo manejó.